Filosofía y religión. ¿Cómo pensar la relación entre Dios y la filosofía? ¿Se puede eludir a Dios en la filosofía? La razón y lo sagrado. Jaspers y la idea del salto, la fe. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué aparece la idea de Dios? ¿Qué función tiene dentro de la existencia humana? Dios como principio absoluto y fundamento. La pregunta por el origen, lo infinito y la finitud. No podemos dejar de pensar en Leibniz y el mejor de los mundos posibles, Voltaire, Pangloss y el mal que se ha enseñoreado de la tierra. ¿Cómo pensar la omnipotencia divina y la existencia del mal? La pregunta de Chapoleano, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Vamos a pensar por qué durante la Edad Media Dios da todas las respuestas, el valle de lágrimas, la promesa divina y el reino de los cielos. Veremos el quiebre fundamental que se produce con Descartes, dudar de todo. ¿Qué significa que el hombre ocupe la centralidad? Tenemos que pensar la Revolución Francesa y la negación del derecho divino. La cabeza de Luis XVI cae. Ya no hay verdades divinas. El hombre pasa a ocupar el lugar de Dios. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, gracias por haber venido. Uy, son muchos, qué desafío. Muy bueno, muy bueno. Es que, claro, es esta clase. Dios nos va a proteger por haber venido. Dios está de nuestro lado. Bueno, las religiones. Hay muchísimos motivos para explicar por qué han surgido las religiones. No me voy a remitir a la Biblia, al Génesis, ni a Caín y Abel, ni todavía ninguna de esas cosas. Lo que voy a tratar de ver es la relación entre la filosofía y la religión. Cómo la idea esencial de la religión está presente en todas las filosofías, en todos los filósofos. Ninguno de los filósofos ha logrado realmente eludir a Dios, lo cual es una afirmación temeraria, porque se ofenderían muchísimos filósofos, porque la filosofía, diría la mayoría de ellos, nada tiene que ver con la religión. Una cosa es Dios, otra cosa es la filosofía. La filosofía es una actividad del pensamiento. Dios es un resultado de la fe. Hay un filósofo alemán, Karl Jaspers, mediocre, ¿no? Pero el hombre ha pasado a la eternidad porque ha cruzado varias cartas con Heidegger, y a cualquiera de nosotros que eso le hubiera ocurrido le garantizaría la eternidad, digamos, ¿no? El costo de cruzar cartas con Heidegger también. Pero Jaspers quedó como el alemán bueno, que no colaboró con el nazismo, mientras que Heidegger sí. Quedó como lo que fue el rector de la Universidad de Friburgo en 1933, y Jaspers se mantuvo apartado, pese a que cuando Heidegger le manda el discurso del rectorado, Jaspers le dice que es muy bueno, me interesó muchísimo, voy a leerlo de nuevo, etcétera, etcétera. Pero el discurso del rectorado es el que da Heidegger cuando asume en Friburgo, y es un discurso claramente nacionalsocialista. Que Jaspers le diga es muy bueno, indica algo. Tenía mucho miedo, no le podría haber dicho realmente me parece una porquería nacionalsocialista tu discurso,
porque era un mal momento para decirlo, digamos. 1933, Alemania. Jaspers, que es un pensador religioso, decía que hablaba de la teoría del salto. Es decir, la razón humana no puede llegar a Dios. Nunca. Nunca vamos a llegar a Dios por medio de la razón. Es decir, el hombre, por medio de su racionalidad, no puede acceder al conocimiento de lo sagrado, pero lo puede intentar y a partir de cierto momento no va a poder avanzar más. Cuando no pueda avanzar más, dice Jaspers, es el momento del salto. El salto consiste en pasar de la razón a la fe, y ese es un salto. Cuando se da ese salto, se llega a la fe. Es decir, la creencia en Dios requiere un acto no racional. La fe no es la razón. La fe es de otro orden, pero la fe no tiene nada que ver con lo deductivo, lo analítico, las cosas que son constitutivas de la razón, sino que la fe tiene que ver con, me entrego a la divinidad sin cuestionarla, sin preguntarme por qué existe, cómo surgió, no me importa nada de eso. Creo que hay un ser que todo lo puede, que todo lo ve, que nos ama a todos, que ha creado el universo, y a ese ser lo llamo Dios. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Por qué aparece esta idea de Dios? ¿Qué función tiene dentro de la condición humana? ¿Por qué aparece Dios en la cultura de los hombres? Los hombres han necesitado siempre una explicación para cosas que no se explican. Entre las cosas que no se explican está el origen y lo infinito. El origen del universo y la infinitud. Y la otra, que está en medio de estas dos cosas, es la finitud del hombre. Es decir, el hombre es un ser finito en un universo infinito. Creado no sabe cómo ni sabe cuándo. Es decir, que hay una infinitud hacia adelante y una infinitud hacia atrás. E incluso la idea de infinitud no es una idea que el hombre pueda comprender. Porque, por ejemplo, en una película de Woody Allen, que ha reflexionado mucho sobre Dios, aparece el pequeño Woody y dice que él no quiere ir a la escuela, porque nunca van a poder enseñarle todo lo que es necesario aprender. Y la madre le pega mientras así, ¿no? Pero el psiquiatra le pregunta, porque es un psiquiatra, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y bueno, dice, porque el universo está en expansión. Y si el universo está en expansión, nunca voy a poder saber todo lo que necesito saber para comprender al universo. Porque cuando llegue hasta un punto, esto no lo dice, pero se sigue expandiendo. Ahora, acá surge otra de las preguntas aterrorizadoras. El universo, ¿cómo el universo va a estar en expansión? ¿Hacia dónde se expande el universo? ¿Qué lugares ocupa? O sea que el universo hay algo más allá de lo infinito. Bueno, como esas cosas no tienen respuesta,
como el hombre sabe de su finitud, sabe que es un ser finito, un ser que muere, necesita creer en un ser absoluto. Dios es entonces el ser absoluto, el principio primero, el principio primero, lo que Aristóteles llamaba las causas primeras en sus categorías, es el primer motor, también es el espíritu universal, es lo uno, lo que está más allá de todo fundamento, pero no solo lo que está más allá de todo fundamento, es lo que fundamenta todo, lo que fundamenta todo. ¿Qué es lo que fundamenta todo? Sobre todo lo que no sabemos, lo que no podemos nosotros ofrecer una fundamentación racional para ello, bueno, es Dios. Hay distintas maneras de interpretar a Dios, de sentirlo, de sufrirlo, de padecerlo, como por ejemplo San Agustín. No sé si ustedes han leído las Confesiones de San Agustín, pero son realmente fascinantes, porque San Agustín, a diferencia de Santo Tomás, por decirlo en el modo en que los analistas o en los grupos de análisis lo dicen, San Agustín es alguien que pone el cuerpo en lo que piensa. Ahí donde Santo Tomás establece una especie de fe racional, de fe aristotélica, de ahí que se forme el aristotélico tomismo, San Agustín es un pensador religioso desgarrado, que le pregunta a Dios cosas terribles. ¿Por qué he sido engendrado? Y cuando pregunta por qué he sido engendrado, sabe que sus padres, para engendrarlo, han tenido que cometer concupiscencia, han tenido que tener una relación sexual, han tenido que pecar, o sea que él es fruto del pecado. Vino al mundo por el pecado. Después le pregunta a Dios por qué él siente cosas que no quisiera sentir. Y bueno, le pregunta por las pasiones. ¿Por qué siente pasiones que no quisiera sentir? ¿No? Es un hombre que se apasiona, que tiene pasiones, que le gustan las mujeres y que efectivamente se masturba y siente que Dios lo mira cuando lo hace. Entonces, cuando hace esto, siente que el mal está en él, que el mal habita en él, y le pregunta a Dios, ¿por qué pusiste el mal en mí? Y le pregunta más, ¿cómo es posible, si tú, que eres pura bondad, cómo es posible que hayas creado el mal? Que es una de las grandes preguntas que los teólogos se dedican a responder. Hay otras concepciones. Por ejemplo, el gran problema que va a cuestionar la figura del Dios bueno, del Dios justo, del Dios bondadoso, es la presencia del mal. Entonces, Leibniz dice que no es que este sea el mejor mundo, que Dios no quiso darnos, no pudo darnos el mejor mundo, que nos dio el mejor de los mundos posibles. Y esto Voltaire, que era, según el padre de Mozart, Leopold Mozart,
era el sin Dios Voltaire. Ese sin Dios Voltaire lo llamaba Leopold Mozart, que le arruinó la vida a su talentoso, sin duda, hijo. Se la arruinó bastante. Peor se la arruinó el padre de Beethoven, ¿no? Porque Beethoven no era Mozart desde chiquito y el padre le pegaba para que lo fuera. Y le decía, ahora vas a tocar como Mozart y nos vamos a llenar de guita como el padre de Mozart. Y Beethoven no era prodigio. Bueno, esas cosas realmente son trágicas, ¿no? Y también nos llevan a preguntarnos dónde estaba Dios cuando le pasaba eso al pobre Beethoven. Pero bueno, Leibniz entonces, Leibniz decía, este mundo no es bueno, es el mejor de los posibles. Dios, en determinado momento, se puso a elegir mundos para nosotros y eligió el menos malo. Como eligió el menos malo, este es el que tenemos, el menos malo. Y Voltaire, en Cándido, que es una novela muy, muy divertida, le dice al doctor Pangloss, que es una figura, un personaje que todo lo justifica, por eso está el adjetivo panglossiano, para el que justifica todo. Yo te lo explico, quédate tranquilo, ¿vieron? Esos tipos son panglossianos. El protagonista se la pasa preguntando, pero ¿cómo puede ser el mejor de los mundos posibles? Si estuve en las galeras, si después me torturaron, ¿cómo puede ser bueno este mundo? Si el mal, se ha enseñoreado de la tierra. Muy buena frase, ¿no? Muy aplicable para los días que corren. El mal se ha enseñoreado de la tierra y de la Argentina más todavía. La Argentina la va a reventar el mal en cualquier momento. Bueno, entonces el doctor Pangloss le dice, no, de todo lo malo que pasa surge algo bueno. Y le da una demostración de este tipo, es decir, de lo malo siempre surge algo bueno, así que no hay que lamentar lo malo. Bien, entonces, una de las características fundamentales de Dios, y que es la que más lo compromete con los seres humanos, es que se postula de Dios que es omnipotente, o sea, potentia absoluta. Dios es omnipotente. Entonces, se plantea la relación entre la omnipotencia divina y la existencia del mal entre los hombres. Los teólogos, que son los abogados de Dios, porque se viven defendiéndolo a Dios, ¿no? Eso es ser teólogo. Ser teólogo es más o menos justificar todo el horror que hay en el mundo, no condenando a Dios. Entonces dicen que el mal es fruto de la libertad de los hombres. Entonces voy a dejar este pequeño papelito y Dios, por supuesto, es infinitamente poderoso, si es infinitamente poderoso, ¿por qué hizo un mundo tan imperfecto? Entonces, la filosofía va a tratar de prescindir de Dios, pero nosotros vamos a demostrar aquí, y a través de esta temática que me parece muy, muy fascinante, la relación entre filosofía y religión, y la relación entre la filosofía y Dios, vamos a tratar de ver dónde está el principio primero, absoluto, omnipotente, omniexplicativo, fundamental, que es Dios, cómo está presente o enmascarado en las distintas filosofías. Entonces, los griegos los vamos a dejar porque, digamos, es bastante claro lo que les pasa a los griegos, bueno, el agua, el fuego, la caverna de Platón, las ideas platónicas, todas esas cosas son absolutas, evidentemente están tomando el papel de los primeros principios aristotélicos, están tomando el papel de la explicación abarcativa, absoluta, exhaustiva.
¿Por qué? Porque lo que busca el hombre es una explicación de la totalidad. No nos rendimos, permítanme el plural, no nos rendimos ante explicaciones parciales que nos digan, no sabemos por qué nos morimos, y no sabemos por qué a algunos tipos los matan, y no sabemos por qué a los armenios, los turcos fueron tan malos con los armenios y no pasó nada, digamos. No sabemos por qué pasó lo de Auschwitz. Sí, hay una explicación política. Ahora, si vos me preguntás dónde estaba Dios, no sé, mejor no tengo respuesta para eso. No, eso por ahí no va. Hay que tener respuesta para eso. Una vez escuché a un rabino que dio una interpretación sobre Auschwitz, y alguien que estaba conmigo le preguntó qué pasó con Dios en Auschwitz. Y el rabino simplemente se enojó mucho, se enojó en serio, y le dijo, yo ya estoy harto de esa pregunta, no la contesto más. Y ahí quedó la cosa. Bueno, vamos a tratar de contestarla aquí. Hay otra pregunta discepoliana, porque Discépolo fue un gran filósofo, más sencilla, más simple, que es ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Lo cual es terriblemente doloroso, porque si a uno se le va la persona amada, uno se queda solo, sufre un desgarro tremendo, y eso para uno es el mal, porque es algo que lo lastima tanto, que le produce un gran daño. Entonces el personaje del Tango de Discépolo pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Y bueno, y esto puede ser trasladado, por supuesto, a cualquier campo de concentración. ¿Dónde estaba Dios cuando nos mataban de a miles? Estas son preguntas muy incómodas. Entonces, la filosofía va a tratar de desligarse de Dios, pero no durante la Edad Media. Durante la Edad Media, que dura siglos y siglos, la presencia de Dios, pensemos esto con cuidado, la presencia de Dios oblitera e impide el pensamiento del hombre. El hombre es como si Dios me evitara pensar. Bueno, voy a pensar lo infinito. No, lo infinito es una creación divina. Bueno, voy a pensar la vida. No, ¿por qué voy a pensar la vida? La vida es un valle de lágrimas. Estamos aquí porque Dios lo quiso. Somos pecadores todos. Bueno, a ver, bien. Para cantar esto. Bueno, David Viñas decía que esto le molestaba porque tenía algo de ortodoncia, decía, ¿no? Bueno, puede ser interpretado de peores modos. Bueno, pero al fin, bueno, vamos, sigamos que es muy seria la cosa. Durante la Edad Media, entonces, Dios todo lo responde. Ustedes observen qué maravillosamente cómodo es creer en Dios. Es tener fe, es tener las respuestas para todo. Morimos porque vamos al cielo o al infierno, pero seguramente al cielo porque hemos ido todos los domingos a la iglesia y porque hemos llevado una vida de honestos seres humanos, no de pecadores. Este es el valle de lágrimas que meramente hay que atravesar. Y si nosotros sufrimos, no tenemos por qué quejarnos, porque el Hijo de Dios fue el que más sufrió. Por eso se nos muestra tanto la figura de Cristo en la cruz. Y por eso la película de Mel Gibson exasperó el sufrimiento de Jesús hasta límites insoportables.
Porque aquí lo que funciona, y estoy en una digresión aquí, lo que funciona es lo siguiente: el sufrimiento de Jesús, la tortura de Jesús, le sirvió a la Iglesia de la Inquisición para la tortura de la Iglesia. Es decir, cuanto más haya sido torturado el Hijo de Dios, más derecho tiene la Iglesia, que representa a Dios en la tierra, a torturar a los infieles. Y Mel Gibson también, muestra esto. El Hijo de nuestro Señor sufrió indeciblemente, o sea, los que luchamos por la fe de Jesús, tenemos derecho a hacer sufrir a los otros igual que como sufrió Jesús. Así como sufrió Jesús, tenemos derecho nosotros a hacer sufrir a los que abominan de la fe de Cristo, del cristianismo. Esto yo estoy seguro que lo piensa Bush y que lo piensa la derecha, y que lo pensaban los sacerdotes que confortaban a los militares que volvían de los vuelos de la muerte, ¿no? Yo creo que esto funciona, lo digo muy delicadamente, ¿no? Creo que esto funciona también con los judíos y el Holocausto. Es decir, las películas, y aparte, bueno, está descartado, que yo respeto enormemente y que he dedicado años a trabajar sobre el Holocausto, pero el Holocausto justifica el Estado de Israel. Es decir, nosotros tenemos que defendernos, porque si no, nos va a volver a pasar lo mismo. No podemos aceptar ni mínimamente que alguien se proponga eliminar al Estado de Israel, porque ahí está el Holocausto. Y si no tenemos un Estado desde el cual ser poderosos, otra vez va a producirse algo así. Entonces, esa figura del Cristo torturado en la cruz, que justifica a un cristianismo castigador de los infieles, se repite en la figura del Holocausto, que justifica la política guerrera del Estado de Israel en defensa de la posibilidad de un nuevo Holocausto. Durante la Edad Media, entonces, Dios responde a todo. Hay una promesa divina que consistente en decir, los que atraviesen como buenos cristianos este valle de lágrimas, esta es la promesa, llegarán al reino de los cielos y estarán con Dios. En consecuencia, la Edad Media, que cede todo el poder a la Iglesia, la Edad Media transcurre 13 siglos más o menos, en los cuales pasa muy poco, hasta que llega Descartes. Descartes no va a partir de Dios. Esto lo dije alguna vez, pero lo voy a repetir porque es un quiebre fundamental en la historia humana. Quizás nunca lleguemos a apreciar lo transgresor que fue el discurso del método. Cuando Descartes dice, estaba yo en Holanda, porque además el discurso del método es tan agradable que es una narración. Descartes narra en primera persona en el discurso del método y es breve. Cuando estaba yo en Holanda, se me dio, dice, por dudar de todo. Bueno, esto es una frase terrible, es una frase agnóstica. ¿Cómo este hombre se permite dudar de todo? Si duda de todo, está dudando de la existencia de Dios. Y la Iglesia Católica castiga muy duramente a los que dudan, pero muy duramente, a los que dudan de la existencia de Dios. Por eso Descartes está en Holanda, donde había una política ya muy liberal de cierto avanzado desarrollo capitalista. Entonces Descartes en Holanda, al lado de una estufa tranquila, ¿no? Un filósofo no necesita más que un escritorio, una estufa si es invierno, y listo, con eso puede transformar el mundo. Descartes dice, voy a dudar de todo, de lo único que no puedo dudar es de mi pensamiento. Entonces, ¿qué hace? Pone la centralidad
en la subjetividad del hombre. Este es el gran paso de la filosofía, el gran paso de la filosofía. Por eso, y del capitalismo. Yo creo que la filosofía nace aquí, es cuando el hombre se pone en la centralidad y dice, el punto de partida epistemológico es el cogito, es el pensamiento, es el logos. Entonces, pienso, luego existo. Existo porque sé que pienso. Lo único de lo que no puedo dudar es de mi pensamiento. Descartes mató a Dios. Durante la Edad Media se decía, lo único de lo que no podemos dudar es de Dios. Dios nos da la verdad. La verdad la revela Dios y la transmiten sus pastores, que es lo que Foucault llama muy bien poder pastoral de la eclesia, que es lo que León Rossigner llama muy bien cuando dice que la eclesia lo que consagra es la figura de una virgen, justamente de una virgen intocada, purísima, fría, y no de la Madonna, de la Madonna, no de Madonna, de la Madonna, de la Madonna, es decir, de la madre fértil, de la madre que da vida, de la madre que efectivamente tuvo relaciones carnales con su marido para engendrar a su hijo. La Virgen la Virgen es así, impoluta. Entonces, esta eclesia tiene a esta Virgen fría como símbolo de pureza, y Descartes justamente entonces lo que dice es yo dudo de todo eso, dudo de toda la teología del medioevo, dudo de toda la teología aristotélico-tomista. De lo único que no dudo es de la subjetividad del hombre, del pensamiento del hombre. Y ahí surge lo que Heidegger llama el tecnocapitalismo, el capitalismo que completa, esto ya no es de Heidegger, pero fíjense qué apasionante es esto, el cogito de Descartes le pone a la conquista de América de Colón la subjetividad. Entonces, si la conquista de América es el comienzo material del capitalismo con el saqueo de América y con Bartolomé de las Casas pidiendo por favor que no maten tantos indios, que es mentira que no tengan alma, que esas pobres criaturas tienen alma, mientras que los pastores van a evangelizar y no pueden evangelizar a todos ni quieren evangelizar a todos, y al final matan cerca de 50 millones de indios. Pero Descartes completa la idea del descubrimiento de América con la conquista del hombre capitalista como central, lo pone en el centro como punto de partida, como principio absoluto, como fundamentación de todo lo que existe, fundamentación epistemológica, o sea, como Dios. Dios entonces ha tomado una nueva forma. Ahora, Dios es el hombre. Dios es el hombre que piensa, el hombre que tiene una subjetividad y el hombre que también tiene un cuerpo, aspecto al que Descartes no le da importancia mayor, pero justamente porque la pone en el pensamiento. Es a través del pensamiento que el hombre puede apropiarse del mundo y justamente estar en el centro como punto de partida explicativo de todo lo existente. ¿De dónde va a partir Descartes? Del cogito. Pienso, luego existo. Y hay un momento en que tiene que explicar la realidad externa. Y ahí se le complica la cosa a Descartes, pero es muy interesante ver cómo se le complica, porque Descartes dice, sin embargo, yo que no dudo de mi propio pensamiento, sí dudo de lo que veo ahí afuera.
yo veo que afuera de mí hay cosas, pero no sé cómo fundamentarlas, no sé cómo han surgido ahí. Entonces, apela a un principio que se llama el de la veracidad divina, donde muchos creen ver que Descartes, digamos, desde muy joven, conozco esto, lo decía un compañero mío en la facultad, tira la esponja, digamos. ¿Vieron cuando los boxeadores, el rincón del boxeador tira la toalla o tira la esponja? Bueno, es para abandonar la pelea. Entonces, había un amigo mío que decía, bueno, aquí Renato, le decía, aquí Renato tira la esponja, porque dice, hay cosas ahí afuera, porque si yo las veo, Dios no me puede engañar. Si yo las veo es porque están, porque si no, Dios me engañaría. Y Dios dice siempre la verdad, Dios es la verdad, o sea, no puede engañarme, Dios es veraz. Lo que yo veo, efectivamente, debe estar ahí afuera. Este es uno de los principios que se llaman principios ontológicos, es decir, cómo dar cuenta del ser, de lo que está afuera, de la subjetividad. Pero hay otro muy fascinante, por el cual Descartes dice, para demostrar, ¿ustedes me siguen? ¿Sí? Es muy lindo, a mí me gusta mucho por lo menos, es muy fascinante. Entonces, Descartes dice, para demostrar que lo que está afuera de mí existe, porque Dios no puede engañarme, tengo que demostrar antes que Dios existe. Muy bien, entonces se pone a demostrar que Dios existe. Entonces dice, bueno, no dice es muy fácil, pero para él la hace fácil, porque dice, existe en mí, en mi pensamiento, la idea de un ser perfecto. Ese ser perfecto es al que llamo Dios. Si existe en mí la idea de un ser perfecto, es porque alguien la puso. No la puedo haber puesto yo, porque yo no soy un ser perfecto. El que la puso tiene que ser un ser perfecto. Y un ser perfecto es Dios. Ergo, fue Dios el que puso en mí la idea de la existencia de un ser perfecto. Ergo, Dios existe. Pero ustedes observen que la existencia de Dios está planteada desde el cogito, desde el pensamiento. Existe en mí la idea de un ser perfecto. Es otra vez, el punto de partida es la subjetividad. Si no existiera en mí la idea de un ser perfecto, el ser perfecto no existiría. Pero existe en mí la idea de un ser perfecto, ergo debe existir. Bueno, estas son, de todos modos, aflojadas de Renato, como decía mi amigo. Pero el punto fundamental de Descartes es el hombre es el punto de partida insoslayable para explicar la realidad. Toda la realidad se explica a partir del cogito, del pensamiento. El pensamiento es el que puede explicar la existencia. Es el hombre el que se pone en la centralidad. Es el hombre el que hace la historia, es el hombre el que la piensa. Hasta tal punto, esto acelera la historia que luego de 13 siglos de filosofía medieval, 13 siglos de la espera, 13 siglos en los cuales se delega en Dios todos los problemas más serios de la existencia humana, Descartes, en cambio, en 1637 publica el Discurso del Método y en 1789, 1737, poco más de un siglo y pico, se hace ya la Revolución Francesa. La Revolución Francesa consiste también en un asalto a Dios, en una negación de Dios. Si Luis XVI dice que gobierna por derecho divino, los revolucionarios franceses van a decir que nadie reina por derecho divino. Porque no hay derecho divino. Lo que hay
es el derecho que los hombres pueden instituir sobre esta tierra. Dios no le da el derecho de gobernar a nadie, ni a los reyes, ni que se postulen como reyes. Al caer el principio del derecho divino, cae el principio de la, digamos, la intocabilidad, digamos, de los reyes, y por supuesto caen las cabezas de Luis XVI y María Antonieta. En Kant también el sujeto trascendental kantiano es el que constituye un mundo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Kant? Kant, lo esencial de la filosofía kantiana, Kant va a decir, solo hay objetos para un sujeto. Con lo que está diciendo, el mundo es aquello que el sujeto puede conocer, aquello que el sujeto puede conocer. Es el mundo de la experiencia posible. Lo que haya más allá, lo que el sujeto no pueda conocer, al sujeto no le importa. Y a eso Kant lo llama la cosa en sí, lo que el sujeto no puede conocer. Pero entonces, el sujeto es el que se hace cargo del mundo que constituye, del mundo que es para el sujeto. ¿Dónde está Dios? En el sujeto trascendental. El sujeto trascendental ha tomado aquí los atributos de Dios. Principio primero, fundamento de todo el conocimiento, omnipotencia cognoscitiva y, bueno, el punto de partida ineludible de todo pensamiento sobre la realidad. O sea, sigue estando en el hombre el pensamiento sobre la realidad. No depende de Dios. No hay verdad divina, la verdad es humana. Esto es lo que ha cambiado, pero porque es el hombre el que ha pasado a ocupar el lugar de Dios. Ahora vamos a ver lo que hace Marx con la religión, a la que va a llamar, según una muy conocida fórmula que aquí vamos a defender a rajatabla, que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la segunda hora. Tenemos que pensar los fundamentalismos y el exceso de Dios que caracteriza a este principio de siglo. La frase de Bush, Dios no es neutral, el Corán y el castigo a los infieles, los absolutos y el belicismo, el poder pastoral y el consuelo del que mata al servicio del poder. Vamos a revisar las ideas de Frantz Fanon sobre el velo y la resistencia de los pueblos colonizados frente al colonizador. ¿Qué significa la bandera de Facundo Quiroga, religión o muerte? No podemos dejar de pensar la afirmación de Marx: la religión es el opio de los pueblos, el reino de los cielos será para los humildes. Tenemos que pensar el materialismo histórico y el proletariado como redentor de la historia. La promesa, el león dormirá junto al cordero. ¿Qué nos dice Nietzsche con su afirmación Dios ha muerto? El mundo de la vida y la voluntad de poder. ¿Hacia dónde conduce la voluntad de poder? El superhombre y la cuerda tendida sobre el abismo. La filosofía deja de lado a Dios y lo pone en el hombre en tanto principio absoluto. ¿Qué significa que el hombre sea el fundamento a partir del cual todo se explica? Estos son los elementos con los que vamos a pensar en filosofía y religión, a pensar de todo. Lejos de estar en una etapa de la historia
en la cual la religión esté en crisis o desapareciendo, o que no se crea en Dios, o que la idea de Dios haya amainado, amenguado. No, de ninguna manera. Yo creo que en este momento en el mundo hay un exceso de Dios, y que este exceso de Dios se expresa en los fundamentalismos, es decir, siempre se mata desde un absoluto. El que mata tiene que sentir que tiene derecho a matar al otro porque él encarna un valor absoluto. Ya, por ejemplo, si lo hace en nombre de la defensa de nuestro estilo de vida, del occidente cristiano, va a considerar que, como la famosa ya frase del general Ramón Camps, nosotros no matamos personas, matamos subversivos. Bueno, lo mismo pasa en este momento con tanto el fundamentalismo islámico como con el fundamentalismo norteamericano. Cuando Bush dice Dios no es neutral, Dios está de nuestra parte y habla del eje del mal, lo está poniendo, se está asumiendo él como el que representa a Dios en la tierra. O sea, no solo cree en Dios, sino que cree que Dios está presente, belicosamente presente, y que está de su lado. Lo mismo cree Ahmadinejad, de acuerdo al discurso fanático que vimos, que Alá es justo, Alá es la verdad y Alá castiga a los infieles. El Corán es un texto lleno de muchas cosas, y entre esas cosas está lleno de castigos a los infieles. Los castigos a los infieles son en verdad terribles. Como vemos, detrás de cada proyecto religioso, o adelante, o como sea, o formando parte de él, hay un proyecto bélico, un proyecto de conquista, y la religión hoy, tanto como en el siglo XVI, con la conquista de América, está puesta al servicio de la guerra, ¿no? de la conquista también. Así como los pastores llegaban con los conquistadores españoles a evangelizar a los indios americanos, es decir, a darles el alma, en estos momentos la religión, entendida como fundamentalista, es decir, como la única verdad existente en el mundo, es la que justifica, por la parte del fundamentalismo islámico, el ofrecer la vida en un atentado terrorista, y por parte de Estados Unidos, digamos, el sentir que una conquista bélica es no solo la expansión bélica del imperio, sino que es la expansión de Dios, de los valores cristianos que ese imperio representa. Vimos muchas otras cosas aquí muy valiosas que vamos a tratar, como por ejemplo el texto de Frantz Fanon, que en uno de sus pasajes hoy suena incómodo, pero hay que ubicarlo en su momento, 1960, durante la lucha de Argelia por su liberación colonial, nacional, cuando Fanon dice: no vamos a quitarle el velo a nuestras mujeres, porque no queremos ofrecerlo a la mirada audaz, y dice otro adjetivo, de los colonizadores. Es decir, algo que hoy a nosotros los occidentales realmente nos hiere mucho, ¿no? El trato a la mujer en los países islámicos,
Fanon lo que dice es: en estos rituales antiguos está nuestra identidad y nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad para que no sea la del colonizador, porque el colonizador lucha para darnos su identidad, y cuando nos dé por completo su identidad, nosotros habremos perdido definitivamente. Entonces tenemos que defender nuestros propios valores, y uno de ellos es el velo o el ritual musulmán de casarse, del casamiento. En la película La batalla de Argelia se ve que dos jóvenes del Frente de Liberación Nacional se casan por el ritual musulmán y no por el ritual cristiano de que las leyes del colonizador francés imponían. Y este enlace que contraen dos militantes del FLN, este enlace por el ritual musulmán, ellos lo ven como el acto de asumir su propia identidad ante la agresión del colonizador, que busca justamente negar los valores del colonizado, la tradición del colonizado, para justamente borrarle su rostro e imponerle el del colonizador. También hay un texto que se vio del libro de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, Facundo y la Montonera, donde defienden la bandera de Facundo, religión o muerte, que es una bandera que en el Facundo de Sarmiento es abominada como algo fanático, salvaje, barbárico, enemigo de la civilización, irracional. Y lo que dicen Ortega Peña y Duhalde es no, esa bandera era la identificación de la identidad, la asunción de la identidad nacional por parte de Juan Facundo Quiroga y sus gauchos, porque en ese mismo momento Rivadavia decretaba la libertad de cultos, y decretaba la libertad de cultos para permitir que entrara el capital extranjero y la inmigración sajona. Entonces, Facundo, ante esa política de Buenos Aires, lo que hace es reivindicar la religión católica, que es propia de los pueblos del interior. Todo esto es muy complejo y es muy difícil de explicar a gente de hoy que tiene valores así seculares, que le cuesta mucho ponerse en el lugar de un Juan Facundo Quiroga o de un militante del Frente de Liberación Nacional argelino, pero lo que ellos intentaban defender eran los valores propios de la comunidad que defendían de la agresión del colonizador. La interpretación de Ortega Peña tiene además el agregado fascinante de trasladar la interpretación argelina a Argentina, que fue lo que se hizo durante los 70. Se vio a Argentina como Argelia y al ejército argentino como al ejército francés, una situación que no era tan sencillamente trasladable. Ahora, el texto de Ortega Peña, sin embargo, el análisis que él hace es muy atendible, e incluso en un juicio que le hacen a Ortega Peña, no un juicio, lo citan a declarar por el secuestro y muerte de Aramburu en el año 70, y un juez le pregunta explícitamente: ¿usted escribió en un libro suyo justificando esa bandera de Facundo Quiroga, religión o muerte? Y se lo preguntó como si fuera, un acto de subversión justificar esa consigna de Facundo.
pero justamente la respuesta que da Ortega Peña en su libro es muy similar a la de la batalla de Argelia. Si los dos militantes del Frente de Liberación Nacional se casaban por el ritual musulmán, esto era revolucionario contra el proyecto de conquista del colonizador francés. El colonizador francés necesitaba que los musulmanes argelinos perdieran su identidad nacional e incorporaran la identidad occidental cristiana para mejor someterlos. Y, según la interpretación de Ortega Peña, lo que necesita Buenos Aires, Rivadavia, es justamente la libertad de cultos, para que llegue el capital extranjero, el inmigrante extranjero, y así, de este modo, traficar la patria. Y, bueno, da como gran ejemplo nuestra primera deuda externa, ¿no?, que es el contrato de Rivadavia con la Baring Brothers, y da como contraejemplo la rebelión de Facundo. Entonces, lo que hace Facundo es reivindicar las tradiciones hispánicas y católicas del interior argentino, y por eso esa bandera, religión o muerte. A esto Ortega Peña lo llama el valor de resistencia nacional de la religión en los países colonizados. Como todo esto es muy complejo, vamos a dar el martes que viene otra clase sobre la religión, porque si no, no vamos a llegar. Admitamos que el tema de Dios, por lo menos, merece 2 clases. Porque en 2 clases lo vamos a solucionar por completo. Bueno, entonces, seguimos con nuestra interpretación, Dios y la filosofía. Marx, ¿qué hace Marx? Marx es el filósofo que viene a expresar el sufrimiento del proletariado británico, por decirlo claramente. Por eso su filosofía es materialista, porque viene a expresar a una clase social que trabaja la materia, como es el proletariado. El proletariado trabaja la materia, ergo, la filosofía que lo expresa se llama materialismo. El materialismo histórico de Marx busca liberar a los proletarios del yugo al que los somete la burguesía capitalista. Esa es la principal tarea de una filosofía, dice Marx, y lo dice en un muy hermosísimo texto juvenil de 1843 que se llama Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx hace el siguiente análisis. Nosotros necesitamos liberar a los hombres que sufren en la tierra. Nosotros necesitamos liberar a los hombres terrenales, dice Marx, a los que sufren la expoliación de la burguesía capitalista. Necesitamos hacer una revolución proletaria para sepultar el orden capitalista, el sistema de producción capitalista burgués. Por consiguiente, no podemos permitir que la clase en la cual reposa esta posibilidad, el proletariado, que es la clase que va a hacer esa revolución, que va a llevar a los hombres a superar la ignominia, la explotación del hombre por el hombre, es decir, el proletariado, no podemos tolerar que esa clase se disperse pensando en la existencia de un otro mundo en el cual será recompensada, en el cual sus dolores terminarán, y bueno, en el cual encontrarán la bondad y el amor divinos. Eso lo tenemos que destruir esa idea. Lo que tenemos que llevar a la conciencia de nuestros proletarios es que es en este mundo
donde se sufre y es en este mundo donde los hombres se tienen que liberar, porque no hay otro mundo. Como no hay otro mundo, no podemos adherir a la religión que postula justamente que los sufrimientos que se padecen en este mundo serán recompensados en el otro. ¿Cómo vamos a tolerar eso?, dice Marx. Nosotros tenemos que, digamos, bajar la línea de decirle a los obreros, miren, no crean ustedes que los está esperando un mundo en el cual ya nadie los va a explotar, ya nadie les va a pagar poco, no van a poder comprar lo necesario para poder subsistir. No, ese mundo no los está esperando. No hay otro mundo, hay este. Si ustedes quieren mejorar, si ustedes quieren cambiar sus vidas, si ustedes quieren revolucionar este sistema injusto que hace de ustedes esclavos meramente asalariados, tienen que comprometerse con este mundo. Tienen que hacer la revolución en este mundo. Entonces, la religión hay que abolirla, porque la religión es una mentira que con sus dulzuras viene a calmar los dolores de este mundo. Lo que queremos los marxistas es justamente lo contrario, es que todos ustedes tomen conciencia de los dolores de este mundo y sepan que los dolores de este mundo se solucionan en este mundo. Por consiguiente, la religión es el opio de los pueblos. ¿Qué es el opio? El opio es una sustancia que cuando uno comienza a ingerirla, se olvida de todo, ¿no? Se vuelve medio tonto así, hace cosas medio divertidas, pero no, fundamentalmente se borra. El opio de los pueblos, el opio es eso. Les voy a dar una terrible, justamente para que veamos lo terrible, porque Dios está también y fundamentalmente para tolerar la muerte, ¿no? Entonces, Jacques Derrida, cuando le avisaron que se moría, Jacques Derrida, un filósofo muy, muy importante, uno o no de acuerdo con él, dijo, me muero. Y sí, esto es mortal. Bueno, dice, yo soy un filósofo y para los griegos la filosofía era el arte de prepararse para morir, pero yo no me preparé para morir. Así que tráiganme opio. Y empezó a tomar opio. ¿Qué es empezar a tomar opio? Es morir sin darse cuenta. La cual es una de las mejores maneras de morir y que creo que cada vez avanza más por parte de la medicina, ¿no? Pero Derrida, acudió al opio. O sea, si el opio le permite a un filósofo morir sin darse cuenta, el opio le permite a los pueblos ser explotados sin darse cuenta. ¿Por qué? Bueno, me explotan, terrible. Tenemos apenas para comer, toda nuestra vida vamos a ser proletarios, dicen los proletarios. ¿Por qué? Bueno, el cura le dice, el mundo está hecho así, hijo mío. Hay hombres encargados de la producción y hay hombres encargados del trabajo. Dios lo ha querido así. Esta es la frase fundamental del sacerdote, del poder pastoral. Dios lo ha querido así. Este es el orden del mundo, no es nuestra misión alterarlo, dice el cura. Y entonces el obrero escucha esto y se convence. Un discurso similar es el que el cura le da al torturador, al asesino al servicio del poder. Lo que has hecho no debe torturar tu alma, atormentar, mejor dicho, no te debe atormentar tu alma. Lo que has hecho lo hiciste para mantener el orden de nuestro Señor, el orden cristiano, el orden occidental, que la gente a la que tuviste que matar quiere cuestionar, quiere destruir el reino de Dios, el mundo de Dios, la civilización de Dios. En consecuencia, que tu espíritu no sufra por eso, porque has hecho una tarea que Dios mismo te ha encargado a través de mí, que soy su pastor. Entonces, el poder pastoral convence
digamos, al que lleva o al que tiene o una tarea terriblemente, digamos, cuestionada o difícil, depende del sadismo del que la hace, pero difícil, ¿no? Como la de matar a los otros. El poder pastoral consuela el alma de los atormentados por la tarea de matar al servicio del poder. Y consuela también a aquellos que trabajan al servicio del poder, los consuela de su vida en este valle de lágrimas. Por eso esto es un valle de lágrimas que hay que atravesarlo para llegar a la plenitud que está en otro mundo. Entonces por eso dice Marx, no, nada de la religión, no, nada de la religión, nada de Dios. Dios somos nosotros los que tenemos que solucionar esto. Si ustedes, los proletarios, sufren, son ustedes los que van a liberarse. No esperen nada del otro mundo. Eso es opio. La religión es algo destinado a adormecer en ustedes la capacidad de luchar contra la injusticia. El marxismo es algo que justamente viene a despertar en ustedes la capacidad de luchar contra la injusticia. Entonces, Marx dice, ustedes están en una situación ignominiosa. Y dice una frase hermosísima. La tarea del filósofo, que es la de él, la de Marx, es añadirle a la ignominia la conciencia de la ignominia. Añadiéndole a la ignominia la conciencia de la ignominia, recién ahí la ignominia se transforma en ignominia, porque la ignominia no sabida no es ignominia para el que lo padece, para el que la padece. Es decir, si yo me paso la vida trabajando para otro en un sótano, pero no tomo conciencia de que esa situación es terriblemente injusta, no va a pasar nada, no va a pasar nada. O sea, que es la conciencia de la propia situación, más, por supuesto, la objetividad, ¿no? El sentido objetal de la situación que padece, el que padece la ignominia, más la conciencia de esa ignominia, la que lleva al hombre a la rebelión contra la injusticia. Entonces, ese es el sentido de la frase de Marx, tan vulgarizada, como si fuera así no sé, yo siempre la escucho, claro, la escucho en boca de tipo que la religión es el opio del pueblo, no sé, yo qué sé, como si hubiera dicho cualquier pavada, ¿no? Pero en realidad lo que él dice desde su punto de vista, que es muy coherente con el pensamiento de Marx, es eso. La religión está para engañarlos a ustedes, para decirles que de esto van a salir cuando estén en el otro mundo, cuando estén en el mundo que la religión les promete constantemente. No sufran, hijos nuestros, esto va a pasar, el Señor cuida por todos nosotros. Y esta es la máxima, claro, el reino de los cielos será de los humildes, ¿no? Serenidad, el reino de los cielos es de los humildes. No, dice Marx, el único reino que existe es el de la tierra, y si los humildes quieren dejar de ser humildes, explotados y humillados, tienen que pelear aquí y olvidar la religión. O sea, Dios ha muerto. ¿Y qué es lo que lo ha suplantado a Dios? El proletariado es Dios. El proletariado es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque el proletariado es en Marx el principio que va a redimir a la historia. El principio explicativo podría ser epistemológicamente el materialismo dialéctico o el materialismo histórico, más precisamente el materialismo histórico. Pero el materialismo histórico de Marx elige a un sujeto redentor de la historia, nada menos. Elige a un Cristo que no va a morir, pero va a redimir a los hombres, tal como Cristo redimió a los hombres de sus pecados. El proletariado marxista tiene el papel
de sujeto redentor que va a redimir a la historia de sus injusticias. Cuando el proletariado haga la revolución, el león va a dormir junto al cordero, va a decir Marx. Entonces ahí aparecerá la sociedad sin clases, la sociedad de los iguales, la sociedad en la cual no habrá ni explotadores ni explotados. Yo lo explico esto, nada más. Sabemos que se fue a la mierda, pero digamos, solo lo explico. En algún momento vamos a tratar de analizar por qué estas cosas no cuajaron bien. En principio, para alargar algo, ¿no? y ustedes váyanse con esto, así. Marx dice algo terrible en un momento. Lo único nuevo que yo descubrí, dice, no es la plusvalía, cosa que todos creíamos, sino la dictadura del proletariado. Y una filosofía de la liberación del hombre que empieza postulando una dictadura, no caminó, no anduvo bien, porque la dictadura terminó, y casi inmediatamente la dictadura elaboró un partido de vanguardia, el partido de vanguardia transformó la teoría revolucionaria en dogma, los jefes del partido de vanguardia crearon una élite revolucionaria, la élite revolucionaria consagró a un líder al cual le consagró también el culto de la personalidad y todo eso dio Stalin. Bueno, esto es solo para la Unión Soviética. Pero no es nuestro tema ahora. De todos modos, digamos, ahí está presente uno de los tantos problemas que desdichadamente erosionaron muy fuertemente a los socialismos del siglo XX. Bueno, voy a sintetizar un poco esto, aunque es fascinante todo lo que queda. Viene Nietzsche. Y Nietzsche dice, está claro lo de la muerte de Dios en Marx, supongo, ¿no? La muerte de Dios, bueno, Dios tiene que morir, Dios es la religión. Y es reemplazado por este proletariado redentor. Marx, entonces, es un profeta, y no hay nada peor que ser un profeta, ¿no? Alguien que profetiza que necesariamente el proletariado va a enterrar a la burguesía y va a establecer una sociedad justa, sin clases, una sociedad libre. Bueno, no ocurrió así, al contrario, la burguesía parece, y en efecto, haber enterrado al proletariado, y no parece tampoco la burguesía la clase, digamos, destinada a la redención del hombre. Porque cualquiera de nosotros se da cuenta que lo que quiere hacer con los hombres la burguesía es explotarlos, más bien, ¿no? Extraerles toda la plusvalía posible. Y bueno, es así. Entonces, tenemos ya como 500 años de capitalismo y preguntémonos si el hombre merece otra cosa o el capitalismo expresa algo muy profundo de los seres humanos que no puede ser superado. Pero bueno, es otro tema. Yo quiero hablarles ahora de Friedrich Nietzsche. Nietzsche es el que postula, él sí larga claramente la frase Dios ha muerto. Voy a tratar de mostrar rápidamente cuál es la sustitución. Dios ha muerto. ¿Por qué Dios ha muerto? Porque Dios expresa los valores de lo suprasensible. Dios, ¿dónde está siempre Dios? O en las ideas platónicas, ¿no? O, digamos, en otro mundo que tiene otra ontología, la ontología divina, que no es la ontología humana. Y bueno, Dios es el Dios del cristianismo, además, contra el cual Nietzsche, al que Nietzsche va a odiar, porque el cristianismo, dice Nietzsche, es esa religión débil de la piedad y de la compasión. Entonces Nietzsche dice, los hombres no deben ser piadosos ni compasivos. Hay que ayudar a morir
al que está muriendo, la guerra es lo mejor que los hombres pueden hacer. Y esas son los que se llaman, los intérpretes de Nietzsche, a esas frases las llaman las frases estremecedoras de Nietzsche. Nietzsche dice: la voluntad de poder, para conservar lo que tiene que crecer constantemente. Esto lo saben todos los políticos. O sea, dice Nietzsche, para conservar lo que tengo que tener más, constantemente. La voluntad de poder no se detiene nunca. Conservación y crecimiento son los dos conceptos que definen a la voluntad de poder. La voluntad de poder, para conservarse, tiene que crecer. Este eterno retorno entre crecimiento y conservación, conservación y crecimiento, le da a la vida su devenir. Entonces, la vida se mueve porque la voluntad de poder constantemente quiere ser más. Esto le da movimiento a la vida. Todos tienen voluntad de poder. Todos quieren conservar lo que tienen y se dan cuenta que para conservarlo tienen que expandirse. Ustedes observen qué interesante como Nietzsche anticipa la idea del espacio vital de Hitler. La anticipa Nietzsche, porque Nietzsche piensa durante el periodo de la unidad alemana, durante el periodo bismarckiano. Entonces ya está pensando el espacio vital hitleriano. Lo que ocurre es que Alemania llega tarde a su unidad nacional, llega recién con Bismarck. Al llegar recién con Bismarck y con la guerra franco-prusiana de 1871, ¿71 me equivoco? ¿O 61? Creo que 71. 1870, gracias. La guerra franco-prusiana de 1870 la gana la Alemania fortalecida desde Prusia, ¿no? Por Bismarck. Ahora, es muy fascinante que esta es una derivación. Ahí estalla la Comuna de París. Y al estallar la Comuna de París, Thiers, que es el que gobierna en Francia, se reúne con Bismarck y dicen más o menos así: suspendamos por el momento nuestra guerra, porque los obreros se han adueñado de París y eso es más peligroso que nuestra guerra. Eso es lo que tenemos que impedir. Entonces, se suspende la guerra, Thiers aniquila la Comuna de París con más o menos 33.000 muertos y después Alemania, Prusia y Francia siguen con su conflicto internacional, pero importa mucho más antes, como dice Marx, eliminar ese problema terrible de la hidra internacional, como la llama el propio Nietzsche. Pero aquí entonces llegamos al momento fundamental de Nietzsche. ¿Hacia dónde conduce la voluntad de poder? ¿Quién es el que reúne en sí la voluntad de poder, el deseo de dominación, la voluntad guerrera de la bestia rubia, del ave de rapiña? Todo esto está en un personaje que Nietzsche llama el Übermensch, o sea, el superhombre. El superhombre nietzscheano es algo que Nietzsche va a definir como no el hombre, sino que entre el hombre y el superhombre hay una cuerda tendida, porque no ha llegado el hombre a ser el superhombre aún, y bajo esa cuerda hay un abismo, dice. Pero el superhombre es aquel en el cual la voluntad de poder se va a dar plenamente y va a reunir todos los valores duros, despiadados
de la bestia rubia. Entonces es muy fácil ver lo que ha hecho Nietzsche. Dios murió y se reencarnó en el superhombre, en el Übermensch, en esta figura de este hombre poderoso. Más o menos vamos viendo que en general lo que han hecho todos estos filósofos es dejar de lado a Dios para ponerlo en el hombre. Esto es lo que hace Ludwig Feuerbach también en La esencia del cristianismo, ¿no? Excepto Heidegger, que lo pone en el ser. Pero Heidegger es un embole realmente. Me llevaría muchísimo tiempo ahora meternos en Heidegger. Pero si ustedes tienen ganas, no me cuesta mucho mostrar qué es lo que hace Heidegger, ¿no? Heidegger dice en Ser y Tiempo, el libro de 1927, repaso, lo que estoy haciendo es ver cómo la historia de la filosofía ha sido una traslación de el concepto de Dios en tanto lo absoluto, lo que fundamenta todo, hacia el hombre, ¿no? En Nietzsche también lo que da fundamento a todo es la voluntad de poder. En realidad, más claramente, yo debería decir que Dios en Nietzsche se reencarna en la voluntad de poder, que a su vez es la que anima las acciones del superhombre nietzscheano, ¿no? La voluntad de poder, entonces, es la que reemplaza como explicación final de todo, como fundamento, como devenir de la existencia e incluso como devenir guerrero de Alemania. No en vano, Hitler va a tomar a Nietzsche como su filósofo predilecto, como el filósofo que expresa la ambición expansionista de Alemania. Estoy terminando con esto, pero quiero cerrar bien con Nietzsche. Esta voluntad de poder es otra vez el principio primero, ¿no? El punto de vista privilegiado, el absoluto a partir del cual todo se explica. Entonces, esa figura del Dios religioso en la filosofía es reemplazada de distintas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Repaso y termino. En Descartes, el ego cogito, la subjetividad. En Kant, el sujeto trascendental. En Hegel, la historia, aunque lo pasé un poco por arriba. En Marx, el proletariado. Y en Nietzsche, la voluntad de poder. Entonces, la próxima clase vamos a terminar un poquito esto con Sartre y Foucault y nos vamos a meter ya en una parte más política con los fundamentalismos y vamos a ver qué pasa con Dios, si seguimos creyendo en Él o le retiramos nuestro saludo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es verdad, lo digo.